Y el Espíritu de Dios llegó para darme vida a mí. Por eso es que yo le alabo con todo mi corazón. Y el Espíritu de Dios llegó para darme vida a mí. Por eso es que yo le alabo con todo mi corazón. Ese gozo que yo siento en mi alma, el mundo no me lo dio. Ese gozo es el fruto del Espíritu de Dios. Ese gozo que yo siento en mi alma, el mundo no me lo dio. Ese gozo es el fruto del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque el mundo no me ha dado gozo. Porque no es el mundo el que nos da a nosotros, sino es Cristo. De ahí viene el manantial, de ahí es que viene el gozo, de ahí es que viene todo lo que un hijo de Dios debe comprender y debe tener la fe. Amén. Porque muchas veces confundimos la fe. Y vamos a seguir la serie del corazón. Gloria a Jesús. Vamos a seguir la serie del corazón. Y Dios nos ha dado una palabra hoy. Y si nosotros no salimos fortalecidos de aquí, no sé qué más podamos hacer nosotros. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y tenemos que creerle a Dios lo que Él quiere para nosotros. Amén. Muy bien. Y vamos a ver Juan capítulo 12. Hoy vamos a ver Juan capítulo 12. Vamos a ver algo bien interesante del corazón allí también. Muy, muy interesante. Un corazón endurecido. Lo que es un corazón endurecido. Gloria a Dios. Juan capítulo 12. Y voy a hacer un preámbulo porque nosotros vamos a empezar esta palabra desde el verso 20. Pero voy a hacer un preámbulo porque más adelante Jesús dice que los fariseos no pudieron entender. Entonces yo tengo que hacer un preámbulo de lo que ellos no pudieron entender ni pueden entender un fariseo. Y es que Jesús a 6 días de la Pascua fue ungido en Betania. Él fue a la casa de Lázaro, de María, de Marta. Y estaba Jesús allí. Y estaban los discípulos también. Y resulta que María tomó su mejor perfume, ese alabastro. Y se fue donde Jesús. Y empezó a ungir los pies, a ponerle de ese perfume, ¿verdad que sí? De ese perfume a Jesús. Pero entre los 12 discípulos había uno llamado Judas Iscariote. Y Judas Iscariote dice: ¿por qué se derrama ese perfume? Y si ese perfume pudo haberse vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres, dijo Judas. Pero hay un pero, y aquí vamos a dar 3 ejemplos en donde hay un pero, de los cuales nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos cuidar ese pero. Dice: pero Judas no decía eso por los pobres. Judas lo decía porque él era el tesorero. Él era el que llevaba las cuentas de las que les daban a ellos y sustraía de allí dinero. Entonces él, dentro de su corazón, diría: esos 300 no me caerían nada mal que entraran a la bolsa, ¿verdad que sí? Y ahí hubo un pero. Y Jesús dijo: déjala, porque ella está preparándome para alimento, para la sepultura. Y Jesús dijo estas palabras, dice: a los pobres los tendré siempre con ustedes, pero a mí no. Pero a mí no, dijo.
mensaje a mí es la oportunidad que uno tiene para estar con Jesús. La oportunidad que uno no debe perder para estar con Jesús. Aquella mujer no perdió la oportunidad. Y de ella se habla en la palabra de Dios, de María. También vamos a ver allí un complot contra Lázaro, porque resulta que Lázaro, Jesús lo había resucitado, 4 días tenía, Jesús lo resucitó, y sabe que llegó mucha gente a la casa de María y de Lázaro, no solamente por Jesús, sino para ver a Lázaro, porque se había visto, gloria a Dios, se había hablado que Lázaro había resucitado y la gente estaba allí. Pero hay un otro pero los sacerdotes y principales querían matar a Lázaro. ¿Querían matar qué? El testimonio. ¿Sí o no? El testimonio. Había un pero ahí. Muy bien. Y la gente seguía a Jesús. Creo que son 4 ejemplos de los peros. Al día siguiente que pasó eso, Jesús habló con los discípulos y dice: vayan y busquen un pollino. Y entró Jesús a Jerusalén en un pollino, y la gente corría y traían palmeras, ramas de palmeras, y las tiraban. Y mucha gente decía: Hosana, Hosana, ¿verdad? Hosana en las alturas. Ellos clamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aleluya. Se cumplía la palabra que dice: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Dice que eso no lo entendieron los discípulos en ese momento. Dice que cuando Jesús fue glorificado fue que lo entendieron. Hay cosas que no vamos a entender. Jesús le dijo clarito a los discípulos: hay cosas que ustedes ahora no van a entender. Hay cosas que no se les puede, ustedes no pueden llevar, pero después lo podrán conocer. ¿Verdad que sí? Entonces, se daba el testimonio a la gente ahí. Mucha gente llegó con ramas de palmera porque habían oído el testimonio que Lázaro había resucitado, y la gente seguía a Jesús. Gloria a Dios, había hecho todas estas señales. Pero, valga la redundancia, hubo un pero, y ese es el pero que nos debe seguir a nosotros. Ese es el pero que nosotros debemos provocar, iglesia. Dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Aleluya. Esto es un preámbulo de lo que vamos a comer hoy, iglesia. Pero este pero, a mí lo personal me gusta. Que nosotros demos testimonio y que el fariseo o el que tenga que decir: con esta gente que va, esta gente ama a Jesús, esta gente le cree a Dios, esta gente cree en el Hijo de Dios. Eso es lo que yo quiero, iglesia, ese es mi anhelo, y creo que más que mi anhelo, el de Dios, que nosotros le creamos. Y que la gente pueda decir: wow, esa gente sí es verdad que tiene fe. Esa gente sí es verdad que le ha creído a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los mismos fariseos dijeron entre sí, ellos mismos comentaban: ¿de qué sirve que nosotros andemos siendo piedra de tropiezo de Jesús si la gente lo sigue? El mundo va atrás de él. ¿Cuántos salieron por él? Este es un perfil de un cristiano. Que la gente diga: este sí es cristiano en verdad. Gloria a Dios.
vamos a empezar por el verso 20. Juan capítulo 12, 20. Todo este preámbulo para que nosotros podamos comprender al final cuando Jesús dijo de aquellos que no habían creído y por qué no creían. Gloria a Dios. Verso 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron. ¿Qué hicieron? Diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Repítelo. Quisiéramos ver a Jesús. Amén. Ellos querían ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque ya los griegos querían ver a Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y yo voy a hacer un alto allí. Y esto nos hace falta a nosotros, iglesia. Esta palabra nos hace falta a nosotros en nuestra vida, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Y qué significa el que ama su vida la perderá? Significa que el que considera su vida más importante aquí en este mundo que obedecer a Dios, dice: no tendrá vida eterna. Eso significa que el que ama su vida la perderá. Es el que le importa más su vida aquí en la tierra, primero su vida, sin obedecer a Dios. Y eso está pasando, no con la gente del mundo, porque esta palabra es para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia. Se está amando más la vida aquí que obedecer a Dios. Lamentablemente, iglesia, el Señor nos tiene que hablar fuerte, nos tiene que decir: entonces, ¿qué pasó? ¿Tienes miedo? ¿Amas más tu vida que obedecerme? Y en eso estamos cayendo, la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, nunca pienses que somos nosotros. La iglesia de Cristo. Porque a nivel mundial se ha notado y se ha visto que muchos han desertado a causa de un virus. A causa de un virus que no se ve, pero se siente. ¿Sí o no? Jesús no se ve ni se siente. ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Con cuál me quedo yo? Porque los dos tienen el mismo sentido, solo que uno es para muerte eterna y el otro es para vida eterna. Y por eso lo dice: pero el que aborrece su vida aquí en este mundo y me obedece, ese tiene la vida eterna. Hay detallitos que estamos olvidando. Miramos al adúltero, miramos al fornicario, miramos al que miente, miramos todo, pero estamos fallando aquí porque hay un pero. Porque hay un pero, iglesia. Amén. Un pero mal enfocado. Pero si voy, mira, si voy me contagio. Pero si este está malo, ¿por qué viene? Y nos olvidamos de Jesús. ¿Sabe una cosa, iglesia? Admiro
a los médicos y las enfermeras y los que trabajan en los hospitales. ¿Sabe por qué? Porque ellos en el hospital tienen que recibir a todo el mundo. Lleven lo que lleven. Y nos hemos olvidado que las iglesias cumplen un propósito muy parecido. Amén. Si aquí viene una persona enferma, yo no la voy a sacar de aquí. Amén. Porque no lo hizo Jesús. Amén. No lo hizo Jesús. Jesús nunca le dijo a los 10 leprosos: pónganse 3 metros de distancia. Porque si no me van a pegar la lepra. Iglesia, yo trabajé en un hospital de leprosos. Y yo me acuerdo. Y él conversando. Hace muchos años, ni siquiera tenía que ser. Bueno, no muchos años, porque me estoy poniendo mucha edad, ¿verdad? Voy a tratar de ir despacio, iglesia, porque lo que ha tratado Dios conmigo, con esta palabra, nosotros no podemos salir de aquí no entendiéndola. Tenemos que entenderla, porque es importante. ¿Cuántas plagas mandó Dios a Egipto? ¿Cuántas? ¿Y qué le pasó al pueblo? ¿Salió o no salió? Porque había una orden de Jehová y había un hombre que le creyó a Dios. Y hablo de un hombre porque Moisés fue el que llamaba y Aarón le traducía, pero aquel hombre obedeció a Dios. Y el pueblo salió. Gloria a Dios. No caigamos, iglesia, en el error que está el mundo, en una confusión incongruente que no coincide para nada. Yo voy a un restaurante, me quito la mascarilla. Yo creo que el coronavirus a lo mejor dice: vayan y coman tranquilo, que yo no les voy a hacer nadita. Ahora que salen se la ponen porque entonces sí los puedo atacar. Y ahí yo veo incongruencia. Ahí yo veo cosas contradictorias. Y no estoy desmeditando. ¿Sabes qué? Más bien siempre he visto esta plaga o este virus, lo he visto yo como una disciplina de Dios para su pueblo. Ni siquiera para el mundo, la veo para el pueblo. Y Dios es el que ama disciplina. Dios es el que ama disciplina. Y me detengo aquí, ¿sabes por qué? Porque hay gente que tiene miedo a perder la vida. No lo critico. Tampoco le digo: sé desafiante. Pero tampoco critiques a nosotros, ni critiquemos a los demás. El que ama su vida, aquí prefiere la vida que obedecer a Dios. Y estamos confundiendo la fe. Estamos confundiendo la fe. Porque en el estanque de Bethesda, nada más no iban paralíticos, iban toda clase de enfermos. Y Jesús llegó ahí. Si Jesús está en tu corazón, no tengas miedo. Uno de los primeros mensajes que me dio el Señor: ¿cuál es el miedo? Yo tengo el esposo de una prima mía. Él escribe historias de hombres de allá de mi pueblo, de hombres de antes. Tiene un libro que le tituló Al que le toca, le toca. Si nosotros nos miramos desde ese punto de vista, iglesia, quizás nos relajamos un poco más, no dejando la seguridad. Porque si hay algo que nosotros, de los que sí nos debemos cuidar, es el corazón. Pero estamos como los fariseos, lavándonos las manos, cuidándonos el cuerpo y olvidándonos del corazón. Viendo a la gente como leprosos.
que ni Jesús nos dio de esa manera. Cuidándome de que está en la iglesia, ha habido matrimonios en donde al hombre de Dios y la mujer no. Cuénteme cómo fue eso. Esas son las incongruencias, ¿saben qué? Y muchos están cayendo en esa situación. En vez de glorificar a Dios, están cayendo en la confusión. Porque al que le toca, le toca. ¿Y por qué le toca? Yo no sé, ni me lo pregunto. Pero yo le hago una pregunta, iglesia. Yo voy al supermercado. ¿Quiénes de aquí no van al super? ¿Quiénes de aquí han dejado de trabajar porque el compañero de trabajo le puede pegar el virus? ¿Quiénes han dejado de trabajar? Amigos. ¿Quiénes han dejado de venir a la iglesia porque el virus está en la iglesia? Esto es una palabra que me está confrontando, iglesia, y a mí también, ¿no? No crean que para mí también es. ¿Cuánto hemos dejado de hacer cosas? ¿Cuántas personas con el coronavirus no han tenido que levantarse de su cama porque no tienen quien le lleve un jugo, una libra de arroz? ¿Cuántos con el coronavirus no se han tenido que levantar e ir a trabajar porque no tienen qué comer? Entonces son cosas que no cuadran. No cuadran. Aquí la única respuesta en la que yo creo es tomados de Jesús de la mano. Aquí no hay de otra, iglesia. Aquí tomados de Dios de la mano. Porque de lo contrario tenemos que meternos ¿a dónde? Encerrarnos totalmente. Y es triste que la iglesia caiga en esa confusión. Es muy triste. Porque tanto dicen, vayan y guárdense, vayan y cumplan esta cuarentena, porque todo ha sido un ensayo y error. Todo ha sido un ensayo y un error. Pero los que estamos en Cristo, sabemos, que si nosotros nos toca irnos, nos vamos a ir. ¿Cuántos adoradores no se han ido a raíz del virus? ¿Cuántos pastores no se han ido? ¿Y dónde están? En la presencia. Es lo más posible. Y que nosotros podamos decir, amaron más obedecer a Dios que su vida en este mundo. Amén. Que nosotros podamos comprender, y no estoy hablando de desorden, no estoy hablando de no hacer cosas, pero iglesia, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos dice a nosotros qué podemos y qué no podemos hacer. Pero nos estamos dejando llevar del hombre, nos estamos dejando llevar del marullo, nos estamos dejando envolver de cosas del mundo, pensamientos de hombres del mundo que todavía ni siquiera han podido definir qué es esto. Pero que Dios, sentado en su trono, siendo soberano, sabe perfectamente bien qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, ¿con quién me quedo yo? ¿Con quién me quedo yo? ¿Me quedo creyendo en un Jesús que no veo pero lo siento? ¿O me quedo creyendo en un virus que no se ve y se siente también? Reaccionemos. Reaccionemos. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres esforzados
hombres y mujeres que le han creído a Dios. Pero lo que voy a leer ahora más adelante es más peligroso que el coronavirus y es eterno. Sumamente peligroso y no le hemos prestado atención. No le hemos prestado atención a esta palabra. ¿Ustedes saben que hemos caído nosotros, iglesia? En que si tosemos comenzamos a justificar por qué estamos tosiendo. ¿Sí o no? Si estornudo, no, lo que pasa es que el polvo y estornudé. ¿Por qué hemos caído en ese bochorno? Porque es un bochorno, es bochornoso tener que estar justificando cuando toda la vida, por este tiempo, ha habido resfriado, ha habido gripe. Que se llame otra cosa, ahora es otra cosa. Y no estoy desmeditando lo que está pasando en el mundo, sino que nosotros como cristianos no caigamos en esa confusión. No estuvo Pedro preso. No estuvo Pablo preso. ¿Y dónde escribió las mejores cartas Pablo? Preso. Si vas 10 días a tu casa, te mandan 10 días para tu casa, aprovecha, escribe las mejores cartas. Amén. Busca al Señor, ora más. Pídele, porque al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca. Pero resulta que allá en el súper no hay problema. Y es muy posible que yo esté respirando ahí cerquita con alguien que lo tiene, pero es asintomático. Mira esas locuras. Estamos entrando en verano. En verano siempre el polvo, la tierra, te puede traer un resfriado. O siempre hubo COVID, o es resfriado, no sé. Yo no sé, pero siempre que me ha pasado algo que tenga yo que reposar o estar en mi habitación, yo aprovecho el tiempo, iglesia, para hablar con Dios. Eso es lo que hay que hacer. Así como nos ponemos las mascarillas para salir a la calle, ¿por qué no la presencia de Dios? Y hay que usarla. No estoy diciendo que no se use. No estoy en contra de ninguna bioseguridad. No. Estoy hablando de que hay más peligro en el corazón que un coronavirus. Porque con el coronavirus le puede dar a una persona y se muere, pero si el corazón del hombre está contaminado, se muere y se va con Satanás para el malón. Eso es peor porque es muerte eterna. Entonces le hemos dado más significado a eso. Y lo digo así, iglesia, porque a nivel mundial mucha gente ha desertado. Iglesias han tenido que cerrar porque los feligreses no llegan. Entonces no caigamos, ese es mi deber, hablarle a ustedes de parte de Dios, no caigamos en la confusión que tiene el mundo. Cumplamos con lo que tenemos que cumplir, si así lo dice la salud, y no está por encima de lo que dice Dios. Siempre por encima de todas las leyes del hombre está la ley de Dios, está por encima. Entonces el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es decir, pase lo que pase, Jesús no nos engañó en ningún momento. Jesús dijo: tendréis aflicción, tendréis tribulación, tendréis angustia, te van a perseguir. Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo. Porque Pablo entendió esta palabra. Pablo entendió esta palabra, que su vida aquí no tenía importancia, que él prefería obedecer a Dios. Como le dijo Pedro aquella vez al concilio, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres.
Si alguno me sirve, dice el Señor, recoge esta palabra, iglesia. Si alguno, verso 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, y donde yo estuviere, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Amén. Aleluya. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿En quién he creído yo? ¿En qué posición estoy? ¿En las tinieblas o en la luz? ¿Qué más sale en mi corazón en el día? ¿Qué es lo que más sale de mi corazón? ¿El coronavirus o el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más hay en tu pensamiento? Porque lo que más hay en tu pensamiento de miedo o de importancia, y estamos siendo enrolados en la noticia, y es plaga en el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios. No le pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le pasó nada? ¿Acaso no está la sangre del cordero en tu vida? No es obligatorio venir a la iglesia. No es obligatorio. Porque a Dios no le agrada nada obligado. A lo que me estoy refiriendo, iglesia, es que la misma iglesia de Cristo a nivel mundial no caigamos en la confusión del mundo. Si yo me tengo que ir ahora con el Señor, me voy feliz. Porque la vida que yo tengo allá es más importante que la que tengo aquí. Y esto es lo que Jesús le quiso decir a ellos. El que ama su vida la perderá. El que considera su vida aquí en la tierra, aquí en el mundo, más importante que obedecer a Dios, no tendrá vida eterna. Pero aquel que aborrece su vida en este mundo, no la tiene como importante en este mundo, dice, tendrá la vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. ¿Qué honra? ¿Qué honra? Honrar es lo que lo dijo el Señor con el Salmo 91. Te voy a honrar. 1000 caerán a tu vida, ¿verdad? 10.000 a tu diestra, 1.000 a tu izquierda, 10.000 a tu diestra. Mas a ti nada te pasará. Amén. El día y la hora que nos toca partir está escrito, ya se está, el Señor lo tiene. Hay algunos que la buscan, porque algunos tuvieron que irse antes de tiempo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Tuvieron que irse antes de tiempo. Por la desobediencia. Entonces era mejor que se fuera antes de tiempo a que se perdiera, ¿verdad? Muy bien. Vámonos para el verso 27. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Escucha. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús sabía que tenía que ir. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahí está el respaldo de Dios. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. ¿No entendieron? Muchas veces la voz de Dios es un trueno porque no están en la sintonía. ¿Ve cuando no hay sintonía? Se escucha un ruido, ¿verdad? Usted trata de sintonizar en la radio y no está la sintonía ahí. Usted no entiende, no oye nada, solamente escucha un ruido. Otros decían, un ángel le ha hablado. Cada quien oyendo a su manera, ¿verdad? Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Aleluya. Y él dice, no soy yo el que no cree.
de este mundo, dice Jesús. Yo voy a leer esto a voz en cruel. A voz en cruel. Dice así. Ahora es el juicio de este mundo, verso 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿dónde? Fuera. ¿Dónde? Fuera. ¿Dónde? Fuera. Entonces, ¿qué hace adentro? Gloria a Dios. ¿Qué hace adentro si Jesús dijo que está afuera? Estamos confundiendo la fe. ¿Sabías que el miedo y la fe surten el mismo efecto? Te va a dar una respuesta. El miedo te va a atraer y la fe también. Verso 32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Eso es lo que ellos habían oído. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas. Entonces, para no ser sorprendidos en las tinieblas, ¿qué hay que hacer? ¿Andar qué? En la luz. Me llama mucho la atención a veces cuando uno viene de Panamá, gente que está muy apurada, en vez de, y no puede rebasar por aquí, ¿por dónde se va? Por el hombro. ¿Verdad que sí? Ese va bien. Ni va bien él, ni le va a causar bien al que va en su carril. Porque va desviado, va totalmente fuera de lo que es la regla. Y no me venga a decir ahora, o alguien vaya a pensar que uno no se cuida de todo esto que está pasando. Yo no te digo que no te cuides, pero no seamos como los fariseos, lavándonos las manos, limpiando el cuerpo, lavando la ropa, mirando al otro por encima del hombro, creyendo que el que está al lado mío está leproso. Si nosotros no sabemos quién lo quiere y quién no lo quiere. Así que esta palabra nos la damos para que reposemos en Cristo, que le toque cosas, para que reposemos en Él. Sí, es verdad, la despida. Así mismo. Para que reposemos en el Señor, porque esto quiere llevar a la gente a la demencia. A la demencia. Uno que me diga que va a dejar de trabajar, a menos que el gobierno o las empresas privadas, vamos a hablar del gobierno porque el que está regulando esto es el gobierno, a menos que el gobierno diga nadie va a trabajar. Pero alguno que de decisión propia tenga miedo de sentarse al lado de un compañero que lo tenga o no lo tenga, que dejó de trabajar. Entonces, ¿por qué la iglesia así? ¿Por qué un enfermo tiene que privarse de venir a la iglesia? Enfermo de cualquier enfermedad estoy hablando. Y si alguien con esa enfermedad se aparece aquí, yo no le voy a echar fuera. Oramos por él. Porque la palabra de Dios es medicina. Porque si el hospital no nos echa fuera, ¿por qué nosotros, iglesia? Santo es el Señor. Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad
porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y eso es lo que está pasando con ese virus. Nadie sabe para dónde va ni para dónde viene. No le gustan los restaurantes, iglesia. Yo lo creo. No le está gustando el restaurante. Coman sin mascarilla en el restaurante. Porque con mascarilla no podemos comer, ¿verdad? Entonces, búsquele usted la congruencia a estas cosas. Busquémosla. Verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces eso es lo que yo tengo que creer. Yo no tengo que estar creyendo en noticias. Puedes escucharla, pero también tenemos la buena noticia todos los días en la palabra de Dios. Tenemos la buena noticia. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Por eso se nos dije anteriormente, les hizo un preámbulo de qué cosas no creen ellos. No creían. Y hay gente que no cree hoy. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Y aquí viene lo peligroso, iglesia. Ellos no creían. ¿Y sabes qué? Ellos no creían ya por el querer de ellos mismos. Y allí eso sí es peligroso. Es más peligroso que el coronavirus. Dejar de creer en Dios por darle importancia a cosas que están pasando en el mundo cuando nosotros tenemos una palabra de vida que nos fortalece. Y que si nos tenemos que ir, nos vamos. Pero con Cristo. Con Cristo. Porque aquí viene lo peligroso, iglesia. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: escucha esta palabra y que nunca se te olvide, nunca. Y que cuando la noticia aquella o tus pensamientos te van a atacar, o los pensamientos van a atacar a las personas, o me van a atacar a mí, y acuérdate de esta palabra que dice: cegó los ojos de ellos. ¿Quién los cegó? ¿Quién cegó los ojos de los fariseos? Dios. Y endureció su corazón. Estamos hablando del corazón, un corazón endurecido, porque repitieron tanto la incredulidad que le fueron cegados sus ojos y se le endureció el corazón. Y mira la consecuencia, dice: para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Cegó sus ojos para que no vean. Endureció su corazón para que no entendieran. Y volvieran a Jesús. Y no se convirtieran. Y no pueden ser sanados. Porque tenían sus ojos cegados, su corazón endurecido, no veían, no entendían. Esto sí es peligroso para el pueblo de Dios, iglesia. Sumamente peligroso. Que nosotros debemos de creer a Dios y le demos más importancia a las cosas del mundo, a los virus, llámese como se llame. Pero tenemos un nombre que es sobre todo nombre. No dejemos de creer a Dios. Porque cuando Dios cega los ojos, endurece el corazón, no se entiende, no se ve, no se convierte, ni mucho menos se sana, y menos salvarse.
Esto sí tenemos que evitarlo. ¿Y saben qué? Que esta palabra está escrita hace muchos años, antes de Cristo. Antes de Cristo. Está escrita esta palabra. No la olvidemos. No la olvidemos. No la olvidemos. Valientes y esforzados y gloriosos. No olvidemos esta palabra. Que Dios puede cegar los ojos, puede endurecer el corazón a los que han desviado la mirada y no tienen la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Porque es peligroso. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Escucha esta palabra, iglesia, que está interesante. Muy interesante. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. Creyeron y no confesaban. Creyeron y no confesaban. ¿Por qué? A causa de los fariseos, le tenían miedo a los fariseos que fueran expulsados de la sinagoga. Por eso no confesaban el nombre de Jesucristo. Por eso hay muchos creyendo sin confesar. Y vamos a ver un texto. Gloria a Dios. En Romanos 10, 8, 11, del 8 al 11 dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto lo hemos usado para traer a la gente aquí al altar, que haga la confesión de ser salvo. Pero cuando aquí dice para que sea salvo, es para que sea salvo de lo que Dios quiera salvar. Sea la sanidad del alma y sea salvarnos de cualquier cosa que Dios en su misericordia quiera hacerlo con nosotros. Pero entonces aquellos que dijeron que habían creído no confesaban a Jesús. Y eso está pasando hoy. Están confesando más del virus que a Jesús. No podemos caer en esto. No podemos caer en esto. No entremos en esa confusión. No nos dejemos enredar. Que está el virus, sí está. Que le está dando a la gente, sí. Que la gente está enfermando, sí. Que se muere, sí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Creerle a Dios y prepararnos. Prepararnos para el día que nos toca partir. Sea por esto, sea por que Dios así lo permita. Porque Dios es soberano, nosotros estamos en la voluntad de Dios. Sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si yo le creo a Dios que Él me cuida, Él me va a cuidar. Él le dijo a Satanás, a como quiera, su vida no se la toques. Aleluya, no le toques su vida. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, pero que no te falte la fe. Que no te falte la fe. Que no te falte la fe, iglesia. Si no, pídele a Dios. Fortalécete más en la palabra, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y pase lo que pase, estás en la palabra de Dios, te estás fortaleciendo. Yo me estoy fortaleciendo también en la palabra de Dios.
¿Con quién estamos nosotros? Si estamos con Jesús, descansemos en Él. Nosotros en las manos de Dios, que Dios haga lo que Él quiere. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Ellos no estaban confesando a Jesús. Y ya hay muchos que han dejado de confesar a Jesús. Sino confesando lo que el mundo dice. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Tú crees esta palabra, iglesia? Amén. Yo la creo. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Amén. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Le creo? Yo le doy gracias a Dios que aquí a la iglesia el Señor añadió para estos tiempos personas, aquí vemos las hermanas. Yo le doy gracias a Dios, que Dios las cuide y las proteja siempre y las mantenga en la fe. Que se han mantenido aquí en la fe, creyéndole a Dios. Aleluya. Eso es maravilloso. Y nosotros que hemos antecedido, no podemos dejar de darle testimonio a los nuevos que llegan. No sé, pero yo creo esta palabra. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. Y yo voy a terminar la idea esta en el verso 42, porque hice el paréntesis para leer Romanos, ¿verdad? Que dice que con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43, escucha esto lo que dice la palabra, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y cómo así? Cuando yo le doy más importancia a lo que dice el hombre, sobre todo lo que está pasando en el mundo, y no a lo que dice Dios, estoy amando más la gloria de los hombres que la de Dios. Porque yo tengo que creer en lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Es que yo tengo que creer. Para que no nos dejemos caer en confusión y nos estamos dejando llevar por las olas de este mundo. Cuando nosotros, los cristianos, tenemos que estar parados en la palabra de Dios. Bien es cierto, dice que nosotros debemos obedecer las autoridades, pero Dios no nos da ninguna orden. Siempre y cuando no sobrepase la palabra de Dios. Siempre y cuando. Escuché un testimonio de un pastor en Corea del Norte. Se reunían como 30 dentro de una alcantarilla porque no podían verlos que alabaran a Dios y buscaran a Dios. Se reunían en una alcantarilla, escondidos. Pero un día lo descubrieron. Y les dijeron, van a morir, así de sencillo.
Palabras más, palabras menos, para no hacerlo largo, porque primero atacaron, amenazaron con los niños, mandaron a llamar a todos los hijos de ellos. Tráigalos para acá, nos apuntaron. Tenían que negar a Jesús. Y ellos dijeron no. Y los acostaron todos así en filita, en la carretera, en la calle. Y trajeron una aplanadora, y le pasaron la aplanadora por encima. Y murieron. Pero no negaron la fe. Y nosotros la pasamos negando todos los días, creyendo en estas cosas. Escucha, pero no creas. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amamos más la gloria de los hombres. ¿A quién estamos amando nosotros ahora mismo? ¿Las noticias? ¿Lo que dice el hombre? ¿O la palabra de Dios? ¿Con quién nos queremos ir? Verso 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, el Padre. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Wow, comprendemos esto. El que cree en mí no permanezca en tinieblas significa no vivas en la oscuridad, vive en la luz. ¿En qué estadio me encuentro yo hoy? ¿En cuál estadio? ¿Lo que dice el hombre bajo la oscuridad o lo que dice Dios en su sabiduría, en su palabra? ¿Dónde, en qué posición me encuentro yo hoy? Porque quedamos hablando incongruencia, quedamos hablando cosas que no tienen sentido. Quedamos hablando cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el hermano estaba estornudando. Le escuché tosiendo. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué viene? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Qué en tu casa? No trabajes tampoco, porque allá también hay. Y cuidado que más. Gracias a Dios aquí. De aquí no ha salido ninguno. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Pero necesitamos caminar en fe. En la fe de Dios. En la palabra de Dios. Mientras Pablo estaba preso, ahí estaba Timoteo. Ahí estaban las iglesias. La obra de Dios tiene que seguir de alguna manera. Y así vamos, iglesia. Así vamos. Tenemos que caminar en fe. Pero no dejar de predicar el Evangelio. De alguna manera se tiene que predicar. De alguna manera. Pero yo no puedo venir a pararme a esta plataforma, a pararme aquí en este púlpito con miedo. ¿Quién de los que estará sentado ahí enfrente lo tendrá? Dios mío, no. Ni me acuerdo de eso, iglesia. No me acuerdo de eso, eso no es parte de mi vida. Si Dios quiere, pues qué. Si Dios lo quiere, pues que sí. Pero no es parte de mi vida. No lo hagas parte de tu vida tampoco. Cuidémonos de esto. De eso sí cuidemos el corazón, iglesia, porque Dios lo puede endurecer. Así como Dios mudó el corazón de Saúl para que pensara como Samuel. Así como dice Dios que nosotros, Él nos da un corazón nuevo, Él pone de su espíritu en nosotros, gloria a Dios. También lo puede endurecer. Le puso un corazón de bestia.
a Nabucodonosor, endureció el corazón de Faraón, y a estos fariseos, por andar incurriendo en no creer, le endureció su corazón, le cegó sus ojos, no entendían, no se convirtieron, ni se podrán volver a convertir, ni tampoco pueden ser sanados. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Él dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, no viva en las tinieblas. Y siempre andamos pensando de aquel que cae, de aquel que miente, y tiene que no cree. Es peor, la incredulidad es sorda, muda, ciega. ¿Quién es el que no cree? Ay, no, yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, pero entonces no me quiero hacer nada del hermano porque a lo mejor tiene nada. Y no cree nada. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, escucha iglesia, yo no le juzgo, dice Jesús. Vamos a ver a una persona bien centrada, bien centrada, bien centrada. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Aleluya. ¿Estaba clarito o no estaba clarito Jesús? Yo no vine a juzgar. ¿Sabe qué? Hoy día juzgamos más que salvar. Nosotros juzgamos más que salvar. Aprendamos con Jesús. Él dice, todo aquel que viene a mí yo no lo he hecho fuera. Aprendamos con Jesús. La gente se le tiraba encima a los enfermos, sepa qué enfermedades eran, se le tiraban encima a Jesús. ¿Cuán preparados estaremos nosotros para ir al hospital a orar por los enfermos? ¿Qué tanta fe tenemos para ir a un hospital porque tenemos miedo que nos dé? Hay cosas que no cuadran en la iglesia, hay cosas que no cuadran, ¿sabes? Y es lo que a veces a uno le da como ese celo santo de dejarse arrastrar por todas estas cosas. Y cuando digo arrastrar, es cuando una persona le da más importancia a eso que a la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no cumpla la bioseguridad, no. Sino que no nos dejemos envolver por noticias del mundo que no vienen con la sabiduría de Dios. Entonces, Jesús estaba claro, yo vengo a salvar, yo no vengo a condenar, cada quien se condena. Yo vengo a salvar, entonces nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón. ¿A qué vino Jesús? A salvar. Hoy juzgamos más que salvar. Entonces dice así, el que me rechaza, verso 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros? La palabra. La palabra. Si la palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida en Dios con Cristo, ¿lo creo o no lo creo? ¿Lo creo o no lo creo? Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser como niños. Miren qué alegría tienen esos niños y alegres, se preocupan por eso, ni piensan en eso, ni
Ni siquiera por aquí se les pasa eso. Son libres. Y ahí se escucha la Biblia. Seamos como ellos, creyéndole a Dios. Creámosle a Dios. Al que Dios ama disciplina, pero la disciplina de Dios, no la disciplina del mundo, iglesia, por el amor de Dios. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién me dio mandamiento de lo que había que decir y de lo que había que hablar? El Padre. Y yo aquí no estoy hablando por mi propia cuenta, iglesia. Estoy hablando de un Dios al cual he creído, a un Cristo al cual he creído, a un Espíritu Santo que lo siento, que me guía, que me habla, que me ama, que me abraza, que me acompaña. No podemos vivir en una burbuja. Ese solo mundo, usted no sabe quién va al lado suyo. Incongruente. Pero la vida tiene que continuar. Y a los que no conocen de Cristo, que se peguen de Cristo. Porque el día que nos toca partir, nos vamos con Él. Y si viene en la nube, nos vamos con Él. Gloria a Dios. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé, dice Jesús, que su mandamiento es vida eterna. Entonces, ¿cuántos estamos metidos en esa visión? Porque la visión de nosotros es hacia la vida eterna. A la estatura del varón perfecto, ¿sí o no? A la estatura del varón perfecto es la visión. No perdamos la visión, iglesia, no la perdamos. Porque hacia allá nos lleva Dios. Y esto no es una crítica. Es un consejo que Dios nos está dando. No pierdan la visión, no perdamos la visión, no perdamos el rumbo, no nos desenfoquemos. Todo el tiempo hay una enfermedad y la gente se enferma. Hay un Cristo de poder, si quieren nos hagan. Hay que por su llaga fuimos curados, sí, fuimos curados. Corazón. Este es peor que el coronavirus. El corazón es peor. Llenémoslos de Cristo, llenémoslos de Dios. Estemos confiados, iglesia. Dios lo que quiere es que nosotros descansemos y estemos confiados. Porque el miedo a Dios no le agrada. El miedo es duda. Y a Dios no le agrada. Felicito a cada uno que está aquí y ha venido sin miedo. El que ha venido sin miedo. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como el Padre me lo ha dicho. Gloria a Dios. Hay una variante, hay otra variante, y hay otra variante, y van a venir más variantes. ¿Verdad que sí? Y van a venir más vacunas. Y usted decida qué hacer al respecto. Pero yo le recomiendo que lea la palabra de Dios. Las vacunas siempre las han puesto. Siempre han existido las vacunas. Salía una epidemia, qué sé yo,
se ponían las vacunas. A lo que Dios nos quiere llevar, iglesia, con todo esto, en su palabra, es que cómo estamos nosotros posicionados, cómo estamos nosotros ahorita mismo parados, amando más la vida de nosotros y no obedecer a Dios, o cómo. No importa esta vida, porque la vida eterna que me tiene Dios es mejor, es mejor, es mejor y será mejor. Nunca miremos, mucho menos aquí en la iglesia, en el templo, dice, ningún mono se ve zurrado, sino el del compañero. Ninguno está exento. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para cuando Cristo venga nos encuentre vivos. Pero si yo estoy pensando, y ahora nadie se puede enfermar de la columna, de nada, de dolor de cabeza, porque ya toma, sé que tiene el virus, ¿qué hace aquí en el sol? ¡Fúchila de aquí! Y tú no sabes si eres asintomático, no te has dado cuenta. O sea, no podemos señalar con un dedo cuando tres vienen para mí. Amar a Dios es voluntariamente. Amar a Dios es voluntario, iglesia. Obedecer a Dios viene por el amor que tú le tienes a Dios. Y es voluntario. Pero no dejemos que nuestro corazón crezca esos pensamientos y dejarnos llevar por todo lo que habla un hombre o varios hombres o una organización sin la sabiduría de Dios. Escuchemos y refugiémonos en la palabra de Dios. No es que el río no venga, no es que el río no crezca. Si el río crece y va a crecer y va a llevar y va a embolattar. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Creerle a Dios, meternos con Dios, alabar a Dios, amar al hermano. Y que nosotros estemos juntos en armonía. Y que gente no pierda su bendición a causa de tantas noticias, de tanta cosa. Confiemos en Dios. Póngase de pie. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Pablo tenía fe. Pablo, un hombre que escribió más de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, iba preso a causa de Jesús. Iba preso a causa de Jesús. Iba preso a causa de Jesús. Porque los hombres querían que él hiciera lo que ellos querían. Pero Pablo hacía lo que Dios decía. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por esta bendita palabra, Señor. Gracias.